La parábola del mayordomo infiel, registrada en Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13, Jesús nos da una gran lección sobre la sagacidad cristiana. Esta es la lección número 18 en esta serie sobre las parábolas de Cristo. Vamos a leer la parábola. Dice en Lucas 16, empezando en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Bueno, hermanos, esta es la parábola. Ahora vamos a mirar las lecciones y también debemos aclarar profundamente acerca de esta parábola, que es bastante particular. Dice en el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ese versículo nos dice unas palabras raras y difíciles, porque hablan de un hombre fraudulento, un hombre engañador y ladrón. ¿Por qué fue alabado? ¿Qué lecciones se pueden aceptar o entender al estudiar sus esquemas y al mirar sus rápidos movimientos astutos de este mayordomo injusto? Verdaderamente, hermanos, entonces necesitamos examinar esta parábola de Jesús muy cuidadosamente para no llegar a conclusiones erradas. El carácter principal de la narración es un mayordomo que había sido puesto a cargo de los bienes de un hombre rico. El mayordomo probablemente era un esclavo quien, por su servicio en el pasado, había preparado o había probado ser un hombre honrado. Ahora, como gerente de los asuntos, tenía la autoridad completa y absoluta sobre todas las cosas de su amo. Dice la narración entonces de parte de Jesús que con el tiempo llegaron rumores al amo y encontró que este siervo, que era de confianza, había estado robándole todo el tiempo. Era una hora crítica para el mayordomo. ¿Qué podía hacer entonces el mayordomo? Bueno, no podía probar su inocencia, porque obviamente había un descuido y había un desfalco. Jamás esperaba, me imagino yo, que tal día le vendría. ¿Podía hacer un trabajo manual?
No creo, porque sus manos ya eran demasiado suaves para hacer un trabajo duro. ¿Podía encontrar trabajo? Había muy poca probabilidad para eso, porque ¿quién quería emplear a alguien que había robado a su amo? ¿Iría a mendigar? No, era demasiado orgulloso. Se avergonzaba de mendigar, pero no de robar, algo particular. Le vino de golpe que la única salida era robar otra vez. Llamó a los deudores de su amo. Un hombre debía 100 medidas de aceite y le dijo que lo cambiara a 50. Otro le debía 100 medidas de trigo. Le dijo que lo cambiara a 80. De esta forma el mayordomo alteró todas las cuentas de los deudores de su amo. Su plan era un plan simple, pero muy astuto. Al falsificar los documentos, pensaba ganarse la gratitud y el aprecio de los deudores de su amo, para cuando el amo lo echara de su trabajo, entonces estos deudores lo podían recibir con hospitalidad y quizás le darían algo de trabajo. Probablemente, ¿no? Bueno, al enterarse entonces su amo del complot de este mayordomo, en vez de llenarse de ira, en vez de llenarse de resentimiento y quizás de odio hacia este mayordomo injusto, simplemente encogió los hombros y con una sonrisa cínica alabó al mayordomo por su práctica, digámoslo, pícara, deshonesta y muy astuta. Entonces, ¿qué podemos decir? Hasta acá podemos entonces ver lo siguiente, que todos los personajes de la narración resultan unos bribones, unos pícaros y unos deshonestos. El mayordomo no era honrado, había estado robándole una y otra vez a su amo. Y aún después de que fue descubierto, continuó mintiendo y robando. Los deudores, naturalmente, tampoco eran honestos, no eran honrados, porque cuando el mayordomo les presenta la oportunidad de defraudar a su acreedor y hacer entradas falsas, alterar las deudas, esto tampoco era algo honesto. El amo también era un pícaro mundano, un hombre que pudo apreciar la maniobra evasiva de su mayordomo, aun cuando era dirigida en contra de él mismo, porque él mismo estaba siendo perjudicado por el mayordomo y por la clase de alteración de deudas que este hombre le estaba haciendo a él mismo. Pero no, dice ahí la escritura que él terminó alabando la astucia y la sagacidad, valga la redundancia, de este mayordomo. Entonces, como les dije al principio, estas son palabras raras y difíciles, porque vuelvo y digo, habla de un hombre fraudulento, engañador y un hombre ladrón. ¿Por qué fue alabado? ¿En dónde están las lecciones espirituales para nosotros? ¿Qué lecciones se pueden captar al estudiar sus esquemas y al mirar estos rápidos movimientos maliciosos y una conducta no de un cristiano, sino de un completo mundano? Bueno, hay que mirar algunos puntos de interpretación primero, hermanos. Y es que la parábola presenta un cuento verdaderamente singular. Hasta acá, esta parábola, en comparación con las que hemos estudiado en días pasados, es única por la clase de personajes que Jesús tomó como referencia para dar una enseñanza espiritual. Entonces, esta parábola por mucho tiempo se ha considerado difícil de entender. Desde el principio debemos entonces aclarar algunos puntos, los cuales ayudan en la interpretación de esta parábola. Así de sencillo, como punto número 1. Ahora, la parábola, punto número 1, aunque contada en forma de historia, es simplemente una ilustración. Eso lo debemos nosotros tener en cuenta. Y con respecto a este punto, ¿qué tengo que decirles?
Bueno, no es diferente en su forma a la narración del buen samaritano o la parábola del hijo pródigo, porque en cada una de estas se presentan muchos detalles, pero los detalles son incluidos solamente para dar fuerza a la ilustración. No debemos preguntar a quienes representan, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, los ladrones, o quién representa el mesonero, o quién representa el samaritano. Asimismo, en esta parábola del mayordomo infiel, no debemos poner énfasis especial en cada persona ni en cada detalle. Por falta de reconocer esto, los intérpretes por mucho tiempo han intentado, por ejemplo, hacer significar al mayordomo como Pilato, o Judas, o Satanás, o el mismo apóstol Pablo, o han dicho que representa hasta el mismo Cristo. Pero hermanos, el mayordomo, el rico, los deudores, no representan a nadie en especial. La parábola trata de comunicar una verdad central y todos los detalles de la parábola tienen que entenderse en vista de esta verdad. Bueno, como segundo punto debemos nosotros considerar la frase las riquezas injustas. Han sido interpretadas por algunos para significar el dinero ganado por medios deshonestos como violencia o el fraude. Pero ciertamente Jesús no quiere decir que debemos hacer amigos por medio de las ganancias injustas. Otros han dicho, por ejemplo, que las ganancias injustas se refieren no tanto al dinero ganado ilegalmente, sino al dinero que de alguna forma está contaminado en sí de maldad, que hay una corrupción inherente en el dinero. Pero hermanos, estas dos interpretaciones están lejos de lo que realmente Jesús está diciendo. La probable explicación del problema se encuentra en el versículo 11, donde se contrasta las riquezas injustas con lo verdadero. Las riquezas verdaderas, entonces, son esos valores que duran y permanecen. Entonces, las riquezas injustas significan simplemente las riquezas no verdaderas, inciertas, que hoy están, que hoy las tenemos y que ya mañana pues no las tenemos. Aquellas en las que no podemos confiar. Ese es el punto sobre lo que Jesús dijo de las riquezas injustas. No podemos decir más de ahí. El punto número 3 que debemos también tener en cuenta es que la alabanza al mayordomo deshonesto se debe puntualizar. Porque el amo, como dice la parábola, lo alabó por su astucia, por su picardía. Entonces, muchos de nosotros tenemos una mala impresión cuando leemos el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, aquí el amo no significa o no representa a nuestro Señor Jesucristo, sino al amo del mayordomo. Podemos preguntar entonces, ¿había actuado el mayordomo de una manera sagaz? Pues todos nosotros sabemos que no fue algo digno de ser alabado. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección, hermanos, que nosotros debemos sacar de esto? Pero antes de encontrarnos con esta gran verdad, vuelvo y repito, aquí el amo no significa o no representa a nuestro Señor Jesucristo, para que este punto quede claro, sino al amo del mayordomo. Y vuelvo y pregunto, ¿había actuado el mayordomo de una manera sagaz? ¿Verdaderamente? No. Entonces, ¿cuál es la lección, hermanos, de la parábola del mayordomo infiel? La sagacidad cristiana. Por más astuto y engañoso que era el mayordomo, es señalado por Jesús como ejemplo de la sagacidad que debería tener
el cristiano, porque dijo en el versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Al decir esto, quiso decir, póngame cuidado hermano, hermana, que los hijos del mundo, aquellos cuyas esperanza se basa en los bienes materiales, tienen más energía y previsión en el ejercicio de sus asuntos materiales que las que tienen los cristianos en la práctica del cristianismo. El punto es como lo resumió el señor Trench, que dijo, los cristianos dedican menos afanes o esfuerzos para ganar el cielo que los hijos de este mundo dedican para ganar el mundo, que son menos previsivos en las cosas celestiales que aquellos en las cosas terrenales, que el mundo es mejor servido por sus siervos o los del mundo, que Dios es servido por los suyos o los cristianos. Ciertamente, hermanos, esta es la lección principal de la parábola. Jesús está diciendo que los del mundo, en sus asuntos materiales, en sus negocios, son más inteligentes y astutos y tienen más energía y dedican más tiempo a sacar adelante las cosas terrenales que el esfuerzo que le colocamos nosotros los cristianos a la obra del Señor. Qué vergonzoso para nosotros que Jesús haga tal comparación. Los del mundo comparando a los hijos de Dios. En este sentido, los del mundo son más inteligentes que nosotros en los asuntos materiales y espirituales, ¿sí?, con relación al reino de Dios. Entonces, hermanos, esta es la lección principal de la parábola. El mayordomo obró con todo esfuerzo para proveer para su futuro. Los deudores se apuraron a unirse al plan de un ladrón astuto y el amo estaba listo a tolerar su falta de honradez. Si los cristianos fuéramos tan diligentes e ingeniosos en los asuntos del reino como los hombres de negocios en sus asuntos terrenales, el mundo sería diferente. Esta lección fundamental de la parábola la podemos ilustrar de varias maneras. Por ejemplo, observe a un jugador profesional de golf. Visita los círculos golfistas semana tras semana, hasta se hace reconocer por su amabilidad, su habilidad también. Antes de cada concurso revisa el sitio cuidadosamente, practica y perfecciona cada golpe, sabe cómo dar un golpe que mandará la pelota a gran distancia o cuándo hacerla rodar suavemente con algunos efectos especiales. También sabe cuándo ser mesurado y cuándo hay que jugar el todo por el todo. No importa cuán hábil es, nunca participa en un juego sin haber practicado. Y muchas veces después de jugar 18 hoyos, regresa al campo de golf para seguir practicando. O como en el caso del hombre que vende seguros de vida. Estudia los principios básicos del arte de vender. Va buscando a los clientes y cuando al fin se encuentra con uno interesado, persevera en él. Le llama, le visita una y otra vez, porque el vendedor ha aprendido que la persistencia paga. Ahora, hermanos, si tan solamente fueran tan devotos y entregados los cristianos en la búsqueda de almas como el vendedor en la búsqueda de dinero, el contraste llamativo sería vergonzoso. Así que en esta parábola Jesús está diciendo: ve la manera en que los hombres del mundo persiguen sus ambiciones. Si ellos viven tan entusiasmados con las riquezas perecederas,
¿por qué no están más ansiosos ustedes por los valores verdaderos? Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y Jesús lo dijo hace 2000 años. Y esto aún no cambia. Siguen siendo más sagaces, más inteligentes y más esforzados los hombres del mundo con los asuntos del mundo que los cristianos con los asuntos de la iglesia. La otra gran lección que podemos nosotros sacar, una segunda lección de esta que ya hemos visto, la lección principal, y ahí hemos aclarado ya algunos puntos que nos puedan a nosotros llevar a conclusiones erradas, es la del manejo del dinero. Esta gran lección también está implícita en la parábola del mayordomo infiel. Mientras que el propósito básico de la parábola es enseñar la sagacidad cristiana, Jesús también la emplea para enseñar otras verdades como esto. Él dice ahí en el versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, Jesús está diciendo que si los hombres emplean el dinero de una manera correcta, serán recibidos finalmente en el cielo. Jesús tenía mucho que decir en cuanto al dinero, por su manera realmente práctica. Tenía que dar la atención al problema más duradero del hombre, que ha tenido que ver con el manejo del dinero. Jesús sabía que casi todo en la vida se mide por la plata. Creía necesario entonces que los hombres tuvieran una actitud correcta en cuanto al dinero. En esta parábola, pues, ¿qué enseña Jesús acerca de las riquezas materiales? Bueno, primero, dice que las riquezas materiales son temporales. Las riquezas injustas son comparadas con las riquezas verdaderas. Lo veíamos en una presentación ahora rato. Las verdaderas riquezas permanecen, pero las materiales no duran. Segundo, Jesús nos hace recordar que nuestras riquezas materiales no son de nosotros. Dice ahí Jesucristo en el versículo 9, y si en lo ajeno no fuisteis fieles. Póngale cuidado que dice en lo ajeno. Aunque las tengamos, las cosas materiales, sencillamente, hermanos, pertenecen a otro. No tenemos un título real de ellas. Su tenencia es precaria. No podemos depender de ellas ni por un solo día. No las trajimos al mundo, ni las llevaremos cuando salgamos. No es parte de nosotros, no somos parte de ellas. Pueden apartarse o perderlas en cualquier día, en cualquier momento. Y se apartarán, obviamente, en algún día. Tercero, Jesús nos enseña que las riquezas materiales tienen que ser usadas sabiamente. El dinero no es parte del hombre, claro que no. Es únicamente una herramienta que hay que emplear en forma correcta. Hay dos actitudes muy básicas hacia el dinero. Una es que el hombre puede dejar que el dinero sea su amo. El hombre puede llegar a ser un esclavo del dinero. Esto es lo que pasa en el caso del avaro. El avaro atesora todo lo que puede conseguir. Y también, hermanos, otra actitud sobre el dinero es que el hombre lo puede ocupar en el servicio a Dios. La gran verdad de toda la parábola es que los cristianos son mayordomos de las posesiones de otros. Es decir, somos los que manejamos las cosas que pertenecen a Dios. En un sentido muy literal, todo lo que tenemos y somos, nuestra educación, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras riquezas, todo es de Dios. Entonces es razonable usar todo lo que está en nuestras manos para el servicio a Dios. En realidad, hermanos, seremos infieles, mayordomos, si atesoramos egoístamente lo que no es nuestro.
Si usamos nuestro dinero sabiamente, es como decir que los valores supremos de la vida siempre son humanos y espirituales. Nunca emplearemos dinero de manera correcta hasta que lo ocupamos en el servicio de Dios. Y también, hermanos, para ir terminando, otra lección es la fidelidad en el servicio. Jesús añade otras lecciones en esta parábola. Por ejemplo, Jesús habla del servicio a Dios y del servicio al mundo. Ahí en el versículo 10 Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, si los cristianos somos mayordomos, entonces se espera que sean fieles. Así lo demanda Pablo en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, dice el texto, ¿qué demanda esta fidelidad? Bueno, requiere que los cristianos sean fieles en las cosas pequeñas. Dice Jesús, si no somos fieles en las cosas pequeñas, entonces, ¿quién nos encargará las cosas grandes? O sea, pues, las verdaderas riquezas. La fidelidad real significa que los cristianos tienen que continuar eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. En los tiempos bíblicos, un esclavo podía servir a dos amos, pero no lo podía hacer. Vuelvo y repito, en los tiempos bíblicos ningún esclavo podía servir a dos amos. Un esclavo era poseído completamente por su señor. Cada minuto de su tiempo y cada onza de su energía pertenecía a él. Así el cristiano no puede servir a Dios en una capacidad parcial. Dios y el dinero son intransigiblemente opuestos. El dinero puede demandar, por ejemplo, atesorar, mientras que Dios puede estar diciendo esparcir. El dinero proclama el éxito de un hombre según lo que gane. Dios dice que el hombre es bendito si es generoso, si da y apoya la obra del Señor. A uno hay que despreciar si se ama al otro. Ser fiel a uno significa la separación completa del otro. El mayordomo fiel es la clase de mayordomo que necesitan ambos. Dios, o sea pues, sagacidad para Dios y para el hombre. Así que, hermanos, Dios demanda que seamos fieles, pero ¿qué demanda esta fidelidad? Bueno, se espera entonces que cuando nosotros estemos en el día del juicio final, vamos a pedir o Dios nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía. Por lo tanto, de un grupo de pícaros mundanos, Jesús saca grandes lecciones. Los hombres de la parábola creían en las cosas, buscaban y se entregaban a las cosas materiales. Nada más les importaba. De igual manera, el cristiano debe creer en lo espiritual, debe buscar y entregarse al reino de Dios completamente. Buscar el reino de Dios primero. Sin embargo, en toda su búsqueda, no encontrará el reino. Según Jesús, si no lo persigue con la misma energía, industria y previsión, como lo hizo el mayordomo infiel. Como el mayordomo fue llamado, asimismo el cristiano será llamado a rendir y a explicar, hermanos, cuenta de su mayordomía. Entonces, vuelvo y repito, como el mayordomo fue llamado, asimismo el cristiano será llamado a explicar su cuenta de mayordomía. Una intervención final espera a cada cristiano y eso será en el día del juicio final. Esperemos, hermanos, que podamos nosotros rendir buena cuenta de nuestra mayordomía. La próxima lección
Estaremos hablando, hermanos, de la parábola del rico y Lázaro, registrada ahí también en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, en donde Jesús nos permitirá ver la eternidad. Será la lección número 19. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y damos por finalizada esta lección para el día de hoy.